Hola, que el Señor les bendiga, mis amados. Qué gusto verles de nuevo. Qué gusto estar otra vez en su hogar. Gracias por permitirnos llegar a través de este medio. Hoy con el tema Un corazón turbado. El pasaje que cito es San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Este pasaje muestra la despedida que conmocionó a los discípulos. Es el anuncio de una transición que generó ansiedad. Jesús vio la condición de sus discípulos y las palabras consoladoras fueron: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar ante ti y de escuchar de tu palabra. Tal vez llegue el día, Señor, que no podremos escuchar de tu palabra, cual dice tu escritura, Señor, y correrán de mar a mar. Buscarán palabra de Dios, pero no la hallarán. Ayúdanos ahora, Señor, que tenemos esta oportunidad a aprovecharla. Y permite, Señor, que nuestros corazones, a partir de hoy, Señor, podamos manejar las situaciones difíciles, sino de permitir que se nos turben, Señor. Porque cuando el corazón se turba, no ve con claridad. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Es la idea de una reunión futura con ellos en la casa del Padre. Será un estado de intimidad, afecto, inclusión. Las promesas para los hijos de Israel fueron una tierra que fluye leche y miel. Pasaron más de 400 años y la promesa se cumplió. Prometió un Mesías desde el principio del mundo y se ha cumplido. Jesús prometió regresar por los creyentes hace más de 2000 años y le estamos esperando para estar con Él por siempre. Jesús vuelve pronto por su iglesia. Transformará nuestros cuerpos mortales y los glorificará y viviremos con Él para siempre. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Podemos confiar en las promesas de Dios con toda confianza, mis amados. Él dijo que volvería por nosotros para llevarnos a la casa del Padre. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Sea cual sea tu carga, la solución para un corazón atribulado sigue siendo la misma: confiar en Jesús y hacerlo Señor y Salvador de su vida. Fíjese que en este pasaje noto que Jesús preparó a sus discípulos para su partida, su ausencia y también su regreso. Un proceso muy difícil les esperaba en muy pocos días. Jesús se enfrentaría a la traición, al rechazo, al abuso, al abuso de autoridad religiosa y a la muerte en la cruz. Pero ¿cuál es el problema de un corazón turbado? Jesús de entrada les dice en el primer versículo del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero hay una prohibición a dejar que el corazón se turbe, donde él dijo
que en la casa del Padre había muchas moradas. Y hubo algo también que Jesús mencionó a sus discípulos al hablar sobre su partida. Y les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y mire las preguntas diferenciadas entre los discípulos. Pedro le preguntó, ¿a dónde vas? Tomás dijo, ¿cómo podemos saber el camino si nos dices a dónde vas? Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Para sus discípulos el dilema era cómo continuar sin él. Me da la impresión que sus corazones se movían como las olas por el viento cuando están en el mar. 3 años y medio en su compañía, viajando de aquí para allá, verlo, oírlo, y ahora se va y los deja. Se tendrían que quedar, y ese era el problema. Tantas expectativas concebidas al oír hablar del reino de los cielos. Y preguntar si él restauraría el reino de Israel en aquel tiempo. Hasta la mamá de 2 discípulos pidió que uno de ellos se sentara a la derecha y el otro a su izquierda en su reino. Ahora es frustrante oírle decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Él les dijo que iba a sufrir, les dijo que tenía que morir, les dijo que iba a resucitar, y esto último, mis amados, no lo entendieron, según la plática con los caminantes a Emaús. La noche antes de su crucifixión, Jesús les dio una gran revelación de sí mismo. Su intención no fue ser un escapista, ni vivir en la utopía o en el mundo de los sueños nebulosos. Él no indica que vamos a llegar a un nivel espiritual en el que los problemas desaparecerán, ni que el resto de nuestra vida viviremos en perfecta serenidad y paz. Nunca sugirió que si lo seguimos, se acabarían los problemas, las decepciones, las aflicciones. Aquella noche les dijo todo lo contrario a esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. ¿Qué es lo que turba el corazón hoy? ¿Qué vio Jesús en sus discípulos aquel día? El dolor de los discípulos aquella noche no era diferente a las heridas que nosotros experimentamos en nuestros tiempos. Jesús descubrió en sus discípulos los problemas que se desbordaban inundando sus corazones. Jesús, el buen pastor, le da a sus discípulos estas palabras de consuelo y fortaleza para enfrentar la tormenta que se acercaba. Lo primero que les dice, no se angustien, no se turben. ¿Confían en Dios? Confíen también en mí. Jesús quiso afirmarlos en la fe, una fe que luego sería probada. Dios nos prueba, pero no para matarnos ni para quedar postrados, sino para hacernos siervos fuertes. Él está anunciando su muerte, su resurrección y su ascensión al subir al Padre. Él prepararía el lugar para que sus discípulos, está diciendo que la separación no será para siempre. El plan es reunirlos con Él. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esta es la razón de su ausencia, para que los discípulos puedan tener un lugar donde estar siempre con Él. Han pasado más de 2000 años y el Señor no ha regresado. Tanto los 12 apóstoles y los que han muerto creyendo en Él no están en el cielo. Cuando Jesús vuelva, resucitará a los suyos. Esta primera resurrección es para vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El punto de partida para la vida eterna es la resurrección. Pablo señala a los muertos en Cristo, los que mueran en la fe de Jesús. Daniel capítulo 12, versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
reposar significa morir, y te levantarás es resucitar para recibir la recompensa eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de mi Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que me decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Ah, qué privilegios tan grande! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y déjeme decirle que junto con esas cosas que pasan, habrán pasado los dolores, las enfermedades, todas las quejas que tenemos de dolores en nuestro cuerpo, de padecimientos en nuestro cuerpo. Esto es lo que dice Juan en Apocalipsis 21, 3 y 4. El plan de Dios es perfecto. Para participar de él, usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, invocar su nombre, pedir que él transforme y llene su vida con su espíritu. Y cuando él vuelva, usted podrá participar de la gloria eterna. Los discípulos de Cristo, a diferencia de otros, debemos mantener nuestra mente tranquila mientras los demás están inquietos. El remedio es que Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. La felicidad del cielo se compara con la casa de un padre. Las moradas serán según el número de los hijos. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. El Dios que nos consuela. Cristo mismo dio testimonio de que el Padre y Él son uno. Así como creemos en Dios, hay que creer en Jesús. Si Él no fuera verdadero Dios con el Padre, sería idolatría. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, según el versículo 9 del capítulo 14 de San Juan. No habían entendido todavía quién era Él. La Biblia nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15 y 2:9. La manera de llegar a conocer al Padre es conociendo al Hijo. Cuando se tiene comprensión del Hijo, entonces conocemos al Padre. No se puede conocer a uno sin conocer al otro. Si nuestro conocimiento del Hijo es limitado, ¿cuál será la comprensión que tenemos del Padre? Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es Dios con nosotros. La fe en Cristo y la fe en Dios no son dos, sino una sola, porque en esencia es un solo Dios. Jesucristo no se establece a sí mismo al lado de Dios. No somos adoradores de dos dioses. Confiar en Él es confiar en el Padre. Los discípulos estaban preocupados porque al estar a la mesa Jesús habla de traición, de la traición de Judas, San Juan 13:21. Dijo que iría a donde no podían seguirle, San Juan 13:36. Jesús vio en sus rostros la confusión, la desilusión y el miedo, la frustración y el desconcierto. Su mundo se hundía alrededor de ellos como un terremoto. La conversación del capítulo 13 al capítulo 14 siguen una relación muy estrecha. Estos dos capítulos. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Dos veces la palabra creer es un imperativo, es un mandamiento. Seguir creyendo para no dejar que se turbe el corazón. Creemos o creamos en Dios y en su amor, aunque nunca le hayamos visto su aspecto. ¿Eres consciente de su cuidado, aunque nunca has tocado su mano que te protege y te guía? Aunque ya no estará Jesús a la vista de los discípulos, dio este consuelo. Esta es la fe que debemos nosotros también seguir. Nosotros lo amamos a Él sin haberlo visto
y creemos en Él sin verle y nos alegramos, dice el apóstol Pedro, con gozo glorioso, inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Creed en Dios y creed también en mí. Desarrolla la idea de dejar que la fe encuentre descanso en Jesús. Con Jesús, la creencia en Dios ganó una realidad presente hasta el día de hoy. La orden es tener fe, fe en Dios y fe en Cristo, bajo las mismas condiciones que implica la divinidad. Jesús usa fuertes imperativos. Sigue creyendo en Dios, así mismo, cree en mí. El Señor no habló solo a los 11, también habló para nosotros. ¿Qué actitud debe asumir el cristiano para que no se turbe su corazón? Recordar que su Padre tiene cuidado de él. En su infinito poder, sabiduría y bondad, Él sabe lo mejor para nosotros. Él hace que todas las cosas cooperen a bien para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Él gobierna desde su trono en los cielos y entre los habitantes de la tierra también. Y nadie puede impedir que Él sea nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Creéis en Dios? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Creen en su soberanía, en su infinita sabiduría, en su amor? Crean también en mí. Es lo que dice Jesús. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Él es quien intercede ante el Padre por nosotros. Amén. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el que ha de venir de nuevo a llevarnos para estar siempre con Él. Cuando más viajamos en esta vida, más sabemos que aquí no es nuestro hogar, que esperamos de los cielos al Salvador. La deidad de Cristo, la divinidad del Hijo de Dios, es fundamental para los cristianos. Cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? El apóstol Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando unos decían que era Juan, cuando otros decían que era Elías, que alguno de los profetas que había resucitado, Jesús hace la pregunta directa con ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y es cuando Pedro responde esto y recibe de Cristo una bienaventuranza y a un reconocimiento de que no lo había aprendido de nadie, sino que se lo había revelado Dios. Tras esta respuesta, Jesús afirmó su propósito. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Desde entonces, todo verdadero discípulo y apóstol proclama la deidad de Jesús. Y tras todo lo que se diga y todo lo que se haga, lo hacemos ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3 mundos dan testimonio de quién es Jesús. Desde el cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la tierra hay un centurión que no siendo ni judío, siendo un romano, dijo en verdad, este era el Hijo de Dios. Hasta los demonios gritaron también, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los primeros cristianos vieron a Dios por medio de Cristo. No miraron a Cristo a través de una definición lógica. Todas las teorías de la naturaleza divina para separar la personalidad de Cristo de la personalidad de Dios fue considerada por los primeros cristianos de la iglesia primitiva como algo peligroso. Muy bien, un lugar para morar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. San Juan 14:2. La ocupación actual de Jesús entonces es preparar un lugar para nosotros. El cielo es el lugar donde el Padre y Jesús viven. Esta es su ubicación actual. Cual sea la voluntad del Padre, también habrá de ser la voluntad del Hijo. El novio está preparando la casa para su novia. No hubo espacio para Jesús, es algo paradójico.
cuando él nació, no hubo lugar para él en el mesón. Pero él ha proporcionado un lugar espacioso para nosotros en el lugar celestial. Habrá muchas habitaciones para todos los salvos, por gracia, mediante la fe en él. Hay espacio para todos los que creerán en él. La palabra traducida como mansiones es una palabra antigua para decir residencia permanente. El versículo 23. El cielo es un lugar de descanso en la casa del Padre. Es la imagen del cielo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Un hogar celestial con el Padre y con Jesús, para lo cual Él vendrá y tomará personalmente a sus seguidores y los llevará a ese lugar de descanso. Será la consumación de la comunión perfecta y permanente. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice que si nuestra morada terrenal, dice que nuestra morada terrenal es material y es pasajera. En conclusión, quiero decir, si me voy y yo os preparo lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo. Quiero recordar estas palabras, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, versículo 3. Él predice su partida y promete su regreso. Cristo vendrá por los suyos y ustedes de él. Y siempre estaremos con él. Mire, 500 personas lo vieron subir al cielo y que una nube le ocultó de su vista. Bueno, luego nos dice la Escritura en el libro de los Hechos en el primer capítulo, que así vendrá otra vez a nosotros. También 1 Corintios 11:6. Su ascensión fue visible, una nube lo recibió, así como se fue, así vendrá. Todo ojo le verá. Jesús es nuestro precursor en el cielo. El cielo es un lugar seguro donde vamos a estar para siempre con Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba en el tiempo presente hablando de los hechos futuros que nos alcanzarán. Jesús viene otra vez. Cristo nos llevará desde el lugar de reunión en el aire a la casa del Padre para estar con Él en su presencia para siempre. Jesús está hablando del momento del rapto de los creyentes, la traslación de la iglesia. Cristo se refiere a su inminente y personal venida. La partida de Cristo es la condición de su regreso. Él dijo, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si no se iba, pues también, ¿cómo vendría otra vez? Cristo no fallará, hermanos, a sus discípulos. El propósito de ir y venir otra vez es para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice que un día seremos como Él y le veremos tal y como Él es. Y estaremos con Él por la eternidad. Espero que esta sea su esperanza y que estas promesas del Señor las tomemos y las hagamos nuestras. Que nuestro corazón se vuelva a Dios con toda sinceridad y podamos estar caminando sobre esta tierra sin dejar de ver arriba, porque la venida del Señor está cerca. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Bendice a los que han sido invitados para escucharla hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, el corazón se inflama, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Agradecimiento
sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo. Tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente